radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. El poder del cristiano está en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Chequina Radio. Señal con poder. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la más cordial bienvenida a tu programa Fe en Acción, aquí en Chequina Radio 95.1 FM, Señal con Poder. ¿Dónde más? Que seas muy bienvenido en este día, que está como medio nubladito, el airecito está sabrosito, rico. Ahí donde tú te encuentres, ya sea manejando, haciendo de comer, yendo por los niños, en el trabajo, a la hora del lonche, donde sea que estés, puedes escuchar Chequina Radio 95.1 FM. Estamos en Spotify, en Roku TV, en live de Facebook y pues en la radio. Y creo que en TikTok también. También búscanos en TikTok, en YouTube. Dios te bendiga, mi nombre es Vicky Silva y te doy la más cordial bienvenida, no sin antes mandarle un saludo a mi sobrina Jessica, que hoy está cumpliendo años. Jessie, Dios te bendiga, que cumplan muchos años más, que Dios te guarde y conceda los deseos de tu corazón. Amén, hermana. Buenas tardes, Dios las bendiga, estamos contentos, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí en Chequina Radio 95.1 FM, Señal con Poder. Estamos contentos porque Dios nos ha permitido estar aquí en la transmisión en vivo desde tu programa Fe en Acción. Queremos que nos llames. Este programa fue diseñado para orar por tu necesidad. Queremos orar por tu necesidad, queremos unirnos. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí está Él como poderoso gigante. Entonces queremos que nos llames aquí a los teléfonos en cabina. Ahí está Marlene para recibir tu llamada al 656-411-4362 o mándanos un WhatsApp al 656-469-1269. De todas maneras, los teléfonos ahí están en pantalla. Queremos conocerte, queremos saber de ti, pues todos son bienvenidos. Dios los bendiga. Amén. Y pues tráete tu cuaderno, tráete tu Biblia, tu lápiz, tu pluma para que sigas apuntando. Seguimos en este tenor de escudriñar, desmenuzar a profundidad el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo a su iglesia. Ya te hablamos de lo que quiere decir Apocalipsis. Quiere decir quitar el velo, revelar un secreto. Y fíjate, hermana, que lo que más me gusta de nuestro Señor Jesucristo es que Él siempre nos revela los secretos a su iglesia, a sus hijos, a sus amados. Así es. Y qué maravilloso que nosotros tenemos ese privilegio de conocer las cosas que son, que han de ser y que serán después. Y como dice la palabra en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y otra porción de la Biblia dice que Él nos enseñará los tesoros escondidos. Amén. Que fue escondido solo para sus hijos. Y qué privilegio que seamos nosotros quien podamos conocer esos tesoros escondidos. Así es. Y aquí en Apocalipsis, pues aquí viene toda la revelación de las cosas, dice el bosquejo, de las cosas que has visto. Aquí le está hablando al apóstol Juan, haciendo como un hincapié de que el apóstol Juan fue un testigo ocular, un testigo presencial y un testigo de primera mano de todo lo que ocurrió con el Señor Jesús. Desde que el Señor Jesús
empezó en su ministerio, en toda la trayectoria de lo que él hizo, de los milagros, de todo, de la palabra, de la enseñanza que Jesús enseñó en su ministerio, hasta el día en que lo miró resucitado. Juan fue un testigo ocular, un testigo de primera mano, un testigo presencial de las cosas que ha mirado, que ha visto. Y también en el Apocalipsis, el segundo tema es las cosas que son, hablando en la historia de la iglesia. Y fíjate, hermana, qué hermoso que la iglesia era un tema que no fue revelado a los profetas, no fue revelado a nadie. O sea, la iglesia es algo que Dios, es un recurso que Dios usó para que el evangelio pudiera ser predicado, porque en el evangelio según San Juan capítulo 1, 11 y 12 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, hablando del pueblo judío. Pero dice, hablando de la iglesia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces la iglesia es un recurso muy tremendo que el Señor, como decimos aquí en el mundo, tenía ese as bajo la manga y lo sacó. Entonces es una grande responsabilidad y un gran privilegio que tú y yo formemos parte de la iglesia. Y que formemos parte de esa herencia, de ese misterio que Dios guardó para este tiempo, porque siendo los profetas que Dios se les aparecía, mismo Dios se les aparecía ahí hablándoles y todo, y no revelarle lo que iba a venir para la iglesia, y revelarlo a los más pequeñitos. Dice la Biblia que somos los más pequeños. O sea, qué privilegio tan grande que nosotros seamos los elegidos para pregonar la palabra que amén. Dios ha encomendado en nuestra vida. Sí, amén. Y el tema número 3 dentro del bosquejo de Apocalipsis son las cosas que han de ser después de estas. Inciso A, el arrebatamiento de la iglesia y una escena en los cielos. Inciso B, la tribulación de 7 años, el juicio de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira, el breve reinado del anticristo y la destrucción de Babilonia. Inciso C, la manifestación gloriosa de Cristo, y nosotros vamos a estar presentes. ¡Ah! ¡Qué emoción! Inciso D, Satanás es atado, el reino milenial de Cristo y el juicio final. Inciso E, el orden eterno llamado cielo. Y no sé si a ti te ha pasado, hermana, o a ustedes, que cuando piensan en Apocalipsis, piensan en el fin del mundo, ya todo se va a acabar, todo se va a destruir. Y luego pues miramos, hay muchas películas apocalípticas o con escenarios apocalípticos, como una que yo miré cuando yo era una niña, que se llamaba Mad Max. Ya la sacaron en versión moderna de tiempos actuales, pero películas así como en esa línea, ay, pues mostraban un panorama espantoso, la tierra destruida, y que sí va a ser así, hermana, pero la vida va a seguir. Después de la tribulación, la vida va a seguir. Dice aquí que después de la tribulación se va a manifestar Cristo en toda su gloria. Y todos los que hemos sido arrebatados vamos a venir juntamente con Él, porque Él dice la Escritura, que todo ojo le verá, y que Él vendrá entre las nubes. Y las nubes pues es una alegoría que se utiliza como una figura retórica para decir que las nubes somos toda su iglesia, que va a venir juntamente con Él cuando Él vuelva en ese retorno glorioso. Amén, hermano, qué hermoso. Ay, no, santo a ti la gloria. Aide Franco, que tiene cáncer, le cortaron medio pulmón y sigue. Gracias, Padre amado. Oramos por Aide Franco, Padre, para que hagas misericordia por ella, Padre. Haz misericordia, amado Dios Todopoderoso.
Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Te pedimos que hagas, Señor, un milagro poderoso, que extiendas tu mano de poder, que virtud sanadora salga de ti, Padre, sanando, Señor, quitando, arrancando toda célula cancerosa, Padre, y poniendo pulmones nuevos, Padre, para la gloria de tu nombre. Bendícela, Señor, fortalécela, ayúdala, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y te damos gracias porque creemos que tú lo estás haciendo ya, Padre. Gracias. Amén. Buen día, mi nombre es Eli. Por favor, ore para que me den una cita urgente con el especialista de las piernas en el seguro, porque están tardando. Muchas gracias y por mi vida espiritual. Amén, Eli. Nos unimos contigo en esta petición, Padre. Primeramente te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por los méritos que Él hizo en esa cruz nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia para adorarte, glorificar y exaltar tu nombre. Ahora te rogamos, bendito Señor, que seas tú trayendo esa agilidad en el seguro social para que Eli pueda ser atendida, Señor. Aumenta la fe de Eli en su corazón, Señor, en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, y que ella tenga una fe ciega en ti, bendito Señor. Fortalece su vida espiritual, acompañándola en todo momento, Señor. La ponemos en tus manos para que tú obres conforme a tu amor, a tu misericordia, a tus riquezas en gloria y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y Miriam González, oración por mi matrimonio. Gracias, Padre. Te pido por Miriam, Padre, por su esposo, para que hagas un milagro de reconciliación, de restauración, Padre, para que haya perdón en ellos, Señor, y haya, Señor, una convivencia sana, Padre. Yo te pido que los ayudes y los bendigas, Padre. Restáuralos, renuévalos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, reine en sus corazones, Padre amado, y que ellos puedan, Señor, tener una comprensión entre sí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícelos, guárdalos y protégelos de todo mal. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ernesto Porras, buenas tardes. Soy una persona con muchos problemas. Ore por mi pastora. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, venimos a presentarte a Ernesto Porras. Él viene clamando porque tiene muchos problemas. Tú conoces a ciencia cierta la condición que se encuentra ahora Ernesto Porras, Señor. Tú lo conoces porque tú lo creaste. Yo te ruego que hagas lo que tengas que hacer con él para que él pueda, Señor, salir de todos estos problemas. Trae convicción a su corazón, redargúyele, moldéalo, transfórmalo, Señor, vivifícalo, Padre. Oh Espíritu Santo, llénalo de tu presencia, dale claridad, dale sabiduría, dale inteligencia, dale estrategia para que él pueda salir de todos esos problemas que tiene, Señor. Ayúdale para que esa sabiduría lo lleve a buen fin, Señor, y que no se meta en más problemas. Ten misericordia de él y bendícelo, cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y pues, Y mira, nuestra prima María Herrera dice, ok, Dios te bendiga, prima. Dios las llene de bendiciones, primas hermosas. Vamos a orar por nuestra prima María Herrera, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mi prima María Herrera, por la vida de mi tía María y de todos los hijos de mi tía, Señor, sus nietos, bisnietos, tataranietos. Bendice a todos mis primos de Torreón, de México, de Zacatecas. Que seas tú obrando y todos donde se encuentren los demás. Trae la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sobre sus vidas. Amén. Amén. Y yo quiero mandarle un saludo también a Carlos Mendoza, que es Dios el lo padre bendiga. de mi nieto. Que Dios lo bendiga, que bendiga a su familia. Amén. Y también quiero felicitar a Jessica porque no la felicité al principio del programa. Le mando muchas bendiciones, deseo que Dios le alargue sus días en bendición, amén, en prosperidad y que siga de éxito. Ella es una gran abogada y también es
empresaria, sí, maestra. pero es criminóloga, y y ella es la presidenta de los criminólogos de Ciudad Juárez, del buffet de criminólogos de aquí de Ciudad Juárez. Ella es la presidenta, y pues tiene una corta edad, pero ya tiene una gran trayectoria, y que Dios bendiga todo el esfuerzo de sus manos, todo el trabajo de sus manos, que Dios la bendiga y la prospere en todas las áreas de su vida siempre. Y pues muchas felicidades. Y bueno, pues aquí estamos hablando ahora de una iglesia que se llama Esmirna. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis, dice el mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que es y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y blasfemias de lo que se dice ser judíos, si no lo son, sino que sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Que le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Yo conozco tus obras. Y como decíamos la semana pasada, que Dios conocía todo lo que nosotros hacemos. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, conoce cada detalle de lo que hacemos. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen que ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que ha de venir. Aquí fíjense, dice que conoce su pobreza, pero también le dice, pero eres rico. Es que ellos se sentían pobres. Pero ellos le dicen, pero eres rico. O sea, a lo mejor en ese tiempo estaban pasando tiempos tan difíciles, que cuando uno está pasando tiempos adversos se sienten tan tristes, ¿verdad? Bueno, y dice, sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer aquí. El diablo echará a alguno de ustedes para ser probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos que oiga. Esmirna era una ciudad muy antigua que fue construida en el año 627 después de Cristo. Fue destruida en el año 627 después de Cristo, y en el tiempo que Babilonia se estaba levantando como una potencia mundial, permaneció en ruinas hasta que los griegos llegaron a la reconstrucción, y en cierta forma pues es una ciudad que murió y luego resucitó. En cierta forma estuvo muerta, pero resucitó. Para los habitantes de esa ciudad era importante el tema de la resurrección, y así se presentó Jesús ante ellos. Cuando los romanos conquistaron la nación, los ciudadanos de Esmirna inventaron una diosa romana para congraciarse con los romanos. O sea, inventaron una diosa para estarse congraciando con los romanos, y así poderles probar su lealtad. Años más tarde, esta fue la primera ciudad a la que en el senador romano le dio autorización para construir un templo en honor al emperador César, quien en ese tiempo era Tiberio. Todos los ciudadanos que había en la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso en el tiempo en honor al emperador. Quien no lo hiciera era considerado traidor, y el tal era quemado y lanzado a la hoguera o lanzado a las bestias salvajes. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Muchos cristianos murieron en esa ciudad por negarse a adorar al César. Y en el año 168 después de Cristo mataron al obispo de Esmirna, Policarpio. Fíjate, a este Policarpio se lo llevaron, fue arrastrado por las calles.
Sí. Y el emperador romano estaba dispuesto a perdonarle. Lo único que tenía que hacer es aventarle incienso a la estatua del emperador de César. Era lo único del emperador César que tenía que hacer. Pero él, ¿qué crees que hizo? Se negó rotundamente. El líder romano tenía la intención de perdonar. Todo lo que Policarpio tenía que hacer era lanzar un puñado de incienso al altar de César, del César. Pero Policarpio no aceptó. Él no aceptó, diciendo que prefería, que no perdería su salvación a cambio de unos días de vida. Y dijo, diciendo, no perderá su recompensa celestial por ganarse unos días aquí en la tierra. Y al final murió quemado en la hoguera por no aventarle incienso al César. La iglesia de Esmirna no solo sufrió gran persecución, sino que también padeció extrema pobreza. Aún así el Señor los describe como ricos, como dice aquí en Apocalipsis 2:9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Amén. Hermanos, muchas veces las apariencias engañan. Esta ciudad la podemos imaginar triste. Se ve una ciudad triste, así como la están describiendo. Se ve una ciudad triste, oscura, una ciudad desamparada, una ciudad que está sufriendo. Pero era una ciudad, Vicky, era una ciudad hermosa. Era una ciudad que probablemente era la más hermosa de la región. Estaba rodeada de montañas por un lado y por otro. Pero tenía un gran defecto. Cuando llovía, salía todo a flote porque no tenía buenos desagües, no tenía alcantarillas, no tenía nada, y salía todo a flote. Y así es que tenían un olor putrefacto por toda la ciudad, y todo lo bonito y lo bello que tenía esa ciudad pues desaparecía en ese momento. Esmirna recibe el nombre de la perla de Ageo. Esta ciudad hermosa pues tenía ese inconveniente que antes se los dije: flotaban todos los desperdicios por la calle y por toda la ciudad, y olía pues muy mal. Es curioso porque Esmirna significa literalmente mirra, y mirra es uno de los tres cosas que le llevaron a Jesús: el incienso, el oro y la mirra. Y es algo aromático la mirra. Y es algo aromático, pero es tallada para que salga el aroma. Pero la mirra era usada para quitar el olor de los muertos, para disfrazar el estado de descomposición que tenían los muertos, y le ponían la mirra. Y es obtenida de un árbol cuya madera es nudosa pero aromática, y es usada como un perfume especial para cubrir a los muertos, con el propósito de disfrazar la descomposición de los cadáveres. Es un perfume que está asociado con la muerte. Su fragancia se obtiene al machacarla. Esto describe muy bien lo que era esta ciudad, que parecía hermosa en su superficie, pero estaba muerta por dentro. Y es que probablemente todos en ese tiempo pues andaban muy mal. Pues la iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida, más o menos en el año 100 al año 316. Bueno, déjenme les digo esto de la iglesia perseguida. En estos 200 años hubo 10 emperadores que intermitentemente persiguieron a la iglesia. Entonces la iglesia de Esmirna, ella representa a la iglesia perseguida, que déjenme les digo, miren, aquí me traje yo un escrito donde vienen todos los emperadores malvados que Fíjate que persiguieron a la iglesia. Que mientras buscas ahí, yo he pensado muchas veces, sobre todo cuando estaba la delincuencia muy fuerte aquí en Juárez, que nunca se ha quitado, pero que antes estaba peor. Yo siempre pensaba que si un día
tuviera que negar a Jesús, o sea, sería capaz, o sea, que me viera en una situación como Policarpio, que lo único que tienes que hacer es tal cosa, y que yo negara mi fe, o sea, siempre le pido a Dios que me ayude a permanecer fiel a su palabra. Amén. Hola. Tú o yo. Hola, soy hospitalizada, les pido una oración por mi salud. La oración tiene poder. Amén. Gracias, Tina. Gracias, sí. Dios amado. Tu palabra dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Padre, con esa confianza venimos delante de ti. Tu palabra dice que el velo del templo se rasgó y que hoy podemos entrar confiadamente para nuestro oportuno socorro. Y el oportuno socorro es ahora, Padre, en el momento que lo necesitamos. Yo te pido que auxilies, Señor, que seas tú el socorro de Tina, que seas tú su sanador, su médico por excelencia y el médico de cabecera de ella. Padre, sé tú su sanador, Padre, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, creyendo, Padre, que tú estás obrando antes de que nosotros te expongamos nuestra necesidad. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, entonces te decía que la iglesia fue perseguida y hubo 10 emperadores que las persiguió. El primero fue Nerón. Yo creo que uno de los... Ay, de veras. Sí. Perdón, te emocionas. Dice, buenas tardes, pido de favor oraciones para mi niña que tiene 7 añitos. Pido por su sanación y por mi niña Valerie Cristina Marriott Delgado. Tiene vómito, me la diagnosticaron neumonía, oren por ella y por todos los niños que están pasando por lo mismo. Amén. Padre, te damos gracias por la vida de Valerie Cristina Marriott Delgado, Señor. Bendícela, cúbrela con tu sangre preciosa, Señor. Límpiala, sánala con tu sangre por tus llagas, Señor. Que esta niña pueda recibir su sanidad ahora en el nombre del Señor Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia, por tu voluntad y por tu poder. En el nombre de Jesús, bendice a su madre y aumentale la fe. Amén. Dice, buenas tardes, escribo para agradecerles por sus oraciones para mi sobrino Diego Alberto Sánchez Ollervides. Les pedimos oración para que en noviembre pues estaba muy grave en terapia intensiva en Morelia y bendito Dios ha mejorado mucho. Mil gracias por las bendiciones. Señor, te damos gracias, Padre, porque dice tu palabra que el que comenzó la buena obra la terminará en el día de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias por Diego Alberto, Señor, te pedimos que lo sigas sanando, Padre, que sigas restaurando su salud, su cuerpo, fortaleciéndolo, Dios. Te damos gracias porque ha salido de terapia intensiva, gracias, Padre Señor amado. Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aquí tenemos una petición de Vero. Ahora, okay, porque yo no lo tengo. Dice, Dios los bendiga, prima, les pido oración por un bebito que se llama Matías Fernando Benavides. Le van a hacer una cirugía de cráneo y tiene 3 meses. Gracias, Padre. Tu palabra dice que de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer negar al vengativo. Señor, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que sanes, Padre, a este bebé, Padre amado. Sana su cráneo, sana cada parte de su cuerpo, Padre, para la gloria de tu nombre. Nosotros creemos en la sanidad divina, Padre, y es que por eso que oramos con fe, creyendo que tú ya lo estás haciendo, Padre. Pon tu mano de poder, tu mano poderosa y fuerte sobre el cráneo de este bebé, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, creyendo que tú ya lo estás haciendo, creyendo, Padre, que antes de que la palabra esté en nuestra lengua, tú ya la sabes todo. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces les decía que hubo 10 emperadores que a lo largo de 200 años persiguieron a la iglesia, y esta iglesia de Esmirna representa esa iglesia, porque a Esmirna el Señor Jesús, si te fijas, no les reprocha nada les reprocha, sino que al contrario, ellos se sienten pobres porque son perseguidos, porque son expulsados, porque tienen que hacer una diáspora, tienen que salir de todo el Imperio Romano. Pero recordemos que en esos años el Imperio Romano pues era todo el mundo conocido o viejo, todo el viejo mundo. Entonces,
les decía, el primer emperador fue Nerón. Recordemos que este emperador mandó quemar Roma y él echó la culpa a los cristianos. Dijeron que ellos habían sido. Este emperador era un piromaniático porque él agarraba a los cristianos y los empalaba y los prendía en fuego para que fueran antorchas humanas, vivos. Entonces, pues esta iglesia de Esmirna representa la iglesia de la antigüedad. Fue quien mató al apóstol Pablo. Nerón, y luego sigue Domiciano, otro malvado, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino I, el Tracio, Filipo, no, ese no, Decio, déjenme ver, los traigo a todos, no crean que no, Valeriano, Aureliano, y ¿quién más? Diocleciano. Aquí en Diocleciano, ahí se termina la persecución, porque después de 2 emperadores que siguieron de él, vino Constantino en el año 306. Fue nombrado emperador y gracias a que Constantino llegó, él sacó a la iglesia de las catacumbas. Los cristianos llegaron hasta la necesidad en este tiempo de hacer ciudades bajo tierra, o sea, imagínense, escondiendo, negando su fe, como decías ahorita. Seremos capaces, si nos llega esa encrucijada de decir, niegas tu fe y te perdonamos la vida. Estaba escuchando que en Suecia, me parece, en Asia, no sé si en Suecia, estaban todos aquellos que vayan a un lugar donde van a abortar y que les hablen un versículo como el que nosotros usamos del Salmo 139, donde dice, mi embrión vieron tus ojos, o que usen cualquier tipo de persuasión bíblica. Sí, los van a encarcelar a todos aquellos que les hablen y quieran persuadir a las mujeres de no abortar. Entonces, también miren otra publicación, que hay lugares donde ya públicamente los queman por confesar su fe. Pues es que la persecución siempre ha sido, no ha cesado. Por eso tú que me escuchas en este momento, hermano, hermana, amada y amado mío, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, hermana, porque aquí en México hay una libertad tan tremenda de hablar la palabra del Señor. Imagínense ustedes, imaginámonos nosotros cuando el Señor nos venga a pedir cuentas. O sea, les di toda la libertad, tenían el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron con todo eso? Y pues es muy, muy tremendo. Y volviendo a Policarpo fue él era el pastor de la iglesia de Esmirna. Tenía 86 años cuando el emperador le habla y le dice, niega tu fe y blasfema contra Jesucristo y te perdono la vida. Pero Policarpo le contestó así, lo he servido por 86 años y él jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? Y pues que lo agarran y lo queman. Qué tremenda fe, ¿no? No, o sea, qué tremendo tremendo, hombre, o sea, qué tremenda persona que pueda con toda esa energía decir, pase lo que pase, háganme lo que quieran, porque los mataron de una manera muy terrible, echarlos a la hoguera o las bestias salvajes. O sea, qué tremendo, porque no los echaban muertos, los echaban vivos. Sí. Entonces, qué tremendo que él, aún así, sabiendo lo que le venía y lo que había visto que a otros le habían hecho, y él pudiera mantener su fe de esa manera y glorificar a Dios. No voy a perder mi eternidad por unos días aquí en la tierra. No, y lo deja tú de eso, o sea, ya era un anciano, pero era un anciano fiel, por eso dijo, no, ¿cómo voy a...? Dios la bendiga, Pati Anaya. Amén. Y a nuestro hermano Joel Monreal Figueroa, que siempre nos mira, nuestro fiel seguidor de Chequina Radio. Entonces, esas son otras oraciones, ¿verdad? Hola, por favor, pido oración por Ashley Fabiana Hernández Batista, una niña de 9 años que tiene una neumonía. Mira, ya van varios con neumonía, niños, y le han dado 2 neumotoras y se encuentra en estado de gravedad
para su vida en el hospital desde Cuba. Por favor, pido oración en cadena para que el Señor haga el milagro. Amén. Nos unimos en esta oración. Y mandamos un saludo hasta Cuba. Y saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos en Cuba. Amén. Amén. Padre, en el Gracias, nombre Padre, precioso de amado, Cristo por Jesús, te rogamos por Ashley adoramos, Fabiana, Jesús. Señor Hernández Batista. Mira, Padre, tú estás en todos los lugares, tú eres omnipresente y también eres omnipotente, todo lo puedes. Yo te ruego que hagas este milagro por Ashley, Señor. Nos unimos a esta cadena de oración por Ashley, clamando, Señor, intercediendo por la vida y por su sanidad. Ten misericordia, bendito Señor Jesucristo, y por tus llagas sánala, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pido oración por la salud de mi hijo que se encuentra internado delicado, Marta Benítez. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Oramos por el hijo de Marta, Padre. Oramos para que traiga sanidad divina, Padre, sobre su cuerpo, sobre sus células, Señor, sobre sus huesos, sobre sus órganos, Padre, límpialo, sánalo, Padre amado. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Fortalece a su madre, Señor, y dale fuerzas, súplele cada necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, porque sabemos que ahí donde él se encuentra postrado en esa cama, tú lo vas a levantar con poder, con gloria, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, y te doy gracias por eso. Amén. Hola, soy Ana Laura. Mi yerno tuvo un accidente de trabajo y está en terapia intensiva. Quiero unirme en oración con ustedes por la salud de él y de todos los enfermos del mundo, para que Dios en su infinita misericordia los ayude a salir adelante. Amén y gracias. Amén. Padre, en esta hora también te rogamos, Señor, por el yerno de Ana Laura. Ten misericordia de ese varón, Señor. Sé tú donde él está, Padre. Nos unimos junto con ella para clamar delante de tu presencia por la salud de su yerno y de todos los enfermos del mundo. Ten misericordia, Padre, y haz este milagro de la sanidad divina. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues fíjate que yo les quiero recomendar dos libros a nuestros radioescuchas. Uno se llama Las Catacumbas, ¿cómo se llama? Los mártires de las catacumbas. Y el otro se llama Fabiola y las Catacumbas. Este libro de Fabiola y las Catacumbas, me acuerdo, yo me iba a leer allá a Soriana Hipermar San Lorenzo. Yo iba y leía, me sentaba en un silloncillo y tenían muchos libros que nos prestaban para leer allí. Entonces iba y leía y lo dejaba. Y luego un día fui y ese libro me gustó mucho porque hablaba de las catacumbas. Y me dijo el encargado, pues lléveselo, se lo regalo. Y ahí tengo ese libro. Entonces, esos libros pues nos hablan de la historia, de todo lo que los cristianos en esta época de la iglesia perseguida sufrieron, porque verdaderamente sufrieron, fueron martirizados y pues como ellos a lo mejor se sentían como huérfanos, desprotegidos por tanta mortandad en medio de su pueblo cristiano, y a lo mejor ellos pensaban, no, pues yo creo que el Señor ya nos abandonó, pero al mismo tiempo las manifestaciones del Espíritu Santo, hermana, tremendos. Pasaba Pedro y nomás con su sombra eran sanados los enfermos. O sea, imagínate tener ese poder. Entonces, fue una época, aunque fueron perseguidos, pero yo digo, fue una época de oro para la iglesia cristiana, porque ellos verdaderamente experimentaron en toda la plenitud del poder del Espíritu Santo, tanto así que preferían entregar sus vidas que renunciar a Cristo, bendito Pero Dios. fíjate que esas manifestaciones, nada más porque ya no buscamos al Espíritu Santo, pero yo recuerdo que cuando estaba recién convertida en la iglesia del hermano Ángel Salcido, que ya partió con el Señor, Maranata, ahí yo estaba en ese tiempo recién así, todavía estaba bien rebelde, y yo no quería entrar, me llevaron a la iglesia, yo no quería entrar, yo estaba afuera, y me dijo, pásale mija, no quiero entrar, y bueno, al total entré porque me insistió, y llegó un predicador joven, como de unos 20 y tantos años ahí, y luego en cuanto iba pasando él, la gente iba sanando y hablando lenguas, Wow. La gente se manifestaba así de una cosa tan tremenda. Entonces yo dije,
a todos los que le pasa. De repente pasó junto a mí, ni siquiera me tocó. Cuando pasó junto a mí, yo sentí que se me abrió aquí la mollera. La coronilla de la cabeza, y sentí como me entró una unción. La glándula pineal, hermana. Yes, sir. Y entonces, haz de cuenta que cuando sentí eso, yo empecé a hablar lenguas, y el pastor dijo, esta está endemoniada porque pues no quería entrar, y luego de repente sentí todo eso. Pues ahí pues Dios me sanó de todo lo que andaba enferma y todo, pero ahora pues no hay esas manifestaciones, porque primero empezaron a decir no hablen lenguas en público, porque asusta a la gente nueva, cuando antes ni nos bueno, decíamos tan locos, pero no nos asustábamos. Pues no. Decíamos, pero dice la Biblia, bendita locura, dice, porque para los que muchos es locura, para nosotros es potencia de Dios. Y en ese tiempo, esas manifestaciones, porque era la búsqueda del Espíritu Santo, oraba uno y estaba busca el don de lenguas, y ahí estaba, Señor, quiero ser bautizado en el don de lenguas, quiero la manifestación, quiero el sello del Espíritu Santo. Y ahora pues no, o sea, a duras penas vamos y levantamos nuestras manos. Ya muchos ni levantan las manos, ni cantan, ay no. Y luego, y hablando en eso de la manifestación del don de lenguas y de hablar, cuando los 120 que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y se les repartieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas, había más de 3,000 personas escuchándolos. Ya poco dijeron, ay no, ya no voy a hablar en lenguas porque hay como más de 3,000 personas que... No, y dice que se asombraban y que muchos decían, están llenos borrachos, de mosto, que están llenos de vino, están ebrios, porque pensaban que cómo iban a hablar sus propias lenguas, porque hablaban diferentes lenguas, que muchas eran terrenales y las entendían. Entonces, como nosotros ahora empecé a oír que dijeron, no, ya no hablen lenguas porque se asusta la gente. Ay, no. No tiemblen ni lloren porque la gente, y así empezó la gente a reprimirse, empezó la gente a no hablar, y ahora pues no hemos buscado la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida como en los años antiguos, y fuimos, como les dije yo, en las campañas de Gigi Ávila, cuántos muertos se resucitaban, cuántos enfermos salían con sus muletas, cuántos cuando venía Darío Salas salían con muelas. Ay, quiero que venga para que me pongan las muelas. Ponían muelas de oro. O sea, oraba y la gente ponía muelas de oro. Y en una ocasión, y cuando yo iba a correr, iba caminando, iba al parque, y me dijo una señora, ¿por qué no va con un señor a que oren por usted? Mire, yo salí con mi falda así enrollada porque oró por mí por la obesidad y bajé 20 kilos. O sea, manifestaciones tan tremendas. Pero ya no se vive esa misma espiritualidad. O sea, era lo que decíamos la semana pasada. Hemos dejado nuestro primer amor. Ya no nos emocionamos, hermana, de pensar de tener una relación con Dios. Ya no nos conmueve que los jóvenes se estén drogando, que los borrachitos, que esto. Ya no nos conmueve que las almas se pierdan y que se vayan al infierno. Es que hemos normalizado casi todo lo que sucede en este ayúdanos, mundo. Espíritu Santo. Pido oración por Mónica Esther Ortega para que pronto le devuelva su salud y se descarte un evento cerebrovascular. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad de tu palabra y con la unción de tu Santo y bendito Espíritu, Padre, venimos delante de ti, Padre, orando, Señor, por Mónica, Señor, creyendo, Padre amado, que ningún evento, Señor, que perjudique su salud vendrá, Señor. Cancelamos toda palabra dada y empeñada que venga en contra de ella, Padre. Le bendecimos, Padre, y declaramos salud, Señor, sobre su vida conforme a tu palabra, donde dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados, que tú eres el que rescata del hoyo nuestra vida, que eres el que nos corona de favores y misericordias, que eres, Señor, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el
águila. Tú eres el que hace, Señor, justicia sobre nuestra vida. Señor, el que sana nuestros huesos, Señor, y trae refrigerio a ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, creyendo, Padre, que tu palabra tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, voy a orar por el nieto de mi prima María Herrera, se llama Santiago Salazar, tiene 7 años y es muy desobediente. Luego tú sigues la que sigues, ¿eh? Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para orar por Santiago, Señor, Santiago Salazar, nieto de mi prima María Herrera. Gracias. Tú lo conoces, Señor, es un niño de 7 años, es desobediente. Yo te ruego que primeramente ayudes a los padres de Santiago Salazar para que puedan ser unos padres que lo corrijan como es debido, Señor. Enséñales, Señor, cuál es la corrección correcta para que ellos puedan hacer de Santiago un niño obediente y bien portado. También te ruego por Santiago Salazar, Señor, bendícelo, llénalo de tu paz, Espíritu Santo, acompáñalo, dale quietud, dale calma, que sea un niño templado, Señor, que sea un niño que pueda ser obediente a las instrucciones que se le dan. Quita todo obstáculo para que él pueda ser un niño obediente y amoroso y tranquilo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Buenas tardes, les pido un favor para poner en oración a mi papá Hubertino Molina para su pronta sanación. Gracias, Padre amado. Oramos por Hubertino, Padre bendito del cielo, poderoso Dios. Te pedimos sanidad divina, Padre, desde la coronilla de su cabeza y hasta la planta de sus pies, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre. Yo te pido, Dios, que extiendas tu brazo de poder, que manifestación, Señor, gloriosa venga de ti para él, Padre, trayendo sanidad, Señor, sobre su cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque creemos que tú ya estás obrando. Amén. Pido oración por mi salud, estoy delicada. Pido misericordia a Dios, anónimo. Bendito Señor, un anónimo pide para que tú la sanes por su salud, Señor. Pero tú sabes exactamente quién es, Padre. Glorifícate en su vida, Señor. Trae convicción a su corazón, Señor. Convéncela de pecado, de justicia, de juicio. Redargúyele para que ella pueda venir a tus pies, Señor, y dejarse moldear en tus manos como el barro en manos del alfarero, Señor. Transfórmala, hazla una nueva criatura, vivifícala con tu palabra. Espíritu Santo, llénala de tu presencia, Señor. Y que esa enfermedad que ella tiene se vaya en el nombre de Cristo Jesús y que ella pueda ser renovada por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Oración por don Cairo. Está pasando por el cáncer de su pequeño hijo aquí en Iquitos, Perú. Oremos por economía. Él es muy humilde y no cuenta con nadie más. Cuenta con el Señor Jesucristo. Un saludo hasta Perú y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pequeño hijo, Padre amado. Tu palabra dice que de los tales es el reino de los cielos, Padre. Te pido, Dios, que hagas un milagro en este pequeño niño, Padre. Obra, Padre, quita toda célula cancerosa, Padre, y que toda la célula nueva, Señor, sea sana, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Cancela todo cáncer, Padre. Cancela toda enfermedad y toda dolencia en este cuerpo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Creemos que tú eres fiel y verdadero, Padre, desde ahora y para siempre. Creemos en tu fidelidad, en la grandeza de tu nombre y en el poder de tu gloria. Y creemos en tu palabra donde dice que por tus llagas nosotros fuimos curados, Padre. Cúralos a él también, Padre. Sánalo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, también te ruego, Señor, por la vida de Héctor Hugo Silva Urrutia. Que seas tú, Señor, trayéndolo, volviéndolo en sí, bendito Padre. Toca su corazón, su espíritu, Señor, su mente, renueva su entendimiento. Vuélvelo en sí para que él pueda volver a ti, Señor. Te ruego por su vida espiritual, por su vida emocional, por su vida sentimental, Señor. Ten misericordia, Padre. Abre sus ojos espirituales para que él pueda ver tu gloria y tu poder. Quita la venda de sus ojos.
Quita esa cauterización que tiene en su conciencia, Señor. Hazlo una nueva criatura, bendito Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Te ruego por Valentina y Héctor Silva Ortiz, que seas tú obrando en estos niños, Señor, salvándolos, Padre bendito. No permitas que se pierdan, Señor, porque ellos están dentro de tu promesa y tú siempre cumples tus promesas, Señor. Te ruego por la mamá de ellos, bendito Padre. Ayúdale también para que ella también pueda conocerte y sea salva. En tus manos yo pongo a todos ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, pues así estamos, mis amados hermanos y personas que nos escuchan. La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida en todos estos casi aproximadamente 200 años, los cristianos verdaderamente fueron perseguidos, fueron martirizados, o sea, sufrieron, cada quien murió de manera diferente, sufrieron la consecuencia de predicar a Jesucristo, porque pues cuando el Señor Jesucristo vino, fíjate hermana, cuando el Señor Jesucristo vino en su ministerio, tembló el pueblo judío, temblaron los sacerdotes fariseos. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía con una revolución espiritual que ellos no entendieron. Le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿cómo era posible que Nicodemo, siendo uno de los fariseos, miembro del Sanedrín, o sea, un maestro de la ley, tenía que nacer de nuevo? El Señor Jesús quería que todos los dogmas, que todos los rituales, que todo lo que se vivía dentro del religiosismo, hermana, fariseico, se acabara, porque iba a venir un nuevo pacto, pero ellos no lo entendieron, les daba miedo las palabras del Señor Jesús, y a Jesús lo tuvieron como un rebelde, como un, ¿cómo se le llama ese? Como un grillero, hay otra palabra, no la recuerdo, como alguien que hace grilla, que hace un alborotador, o sea, lo tuvieron como nada. Por eso lo mandaron matar, pero lo mandaron matar no porque lo tuvieran en eso, sino porque le tenían muchísimo miedo. Peligro para ellos. Le tenían miedo porque sabían de la autoridad, que nomás él se paraba y había una autoridad superior a la que ellos tenían. Ahora, también tenían miedo porque el sacerdocio que el Señor Jesucristo vino a representar aquí en la tierra era un sacerdocio según el orden de Melquisedec, y el sacerdocio que había en el pueblo judío, era según el orden de Aarón y de los levitas. Entonces ellos decían, si se pone, pues todo nuestro sacerdocio se va a ir. No podían entender la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue una, hablando en el ámbito espiritual. Y en el ámbito político, pues obviamente Roma decía, o sea, ¿cómo va a venir un rey si nuestro rey es el emperador? Por eso tenían miedo y no le aceptaron. Pero gracias a eso, pues tú y yo estamos aquí, hermana, gozando de este privilegio tan grande de pertenecer, a su cuerpo, a su iglesia. Amén. Amén. Y bueno, pues esta iglesia, los creyentes de esta iglesia fueron perseguidos, machacados, y pues aún ahí, el que decía que olía mal la ciudad, ellos lograron sacar un aroma, un olor fragante para Dios, con su adoración, con su exaltación a Dios. Y el Señor les advierte a todos los creyentes de Esmirna que pasarán por tribulación, y la palabra que se traduce como tribulación se traduce tríplicis, que significa presión, angustia, carga, persecución, aflicción. Santo. Esta palabra fue usada por los romanos para describir un tipo de tortura en el que ponían a la víctima bajo pesadas rocas, y estas iban muriendo poco a poco hasta que se asfixiaban, y se asfixiaban por el peso.
Esta misma palabra es la que Jesús mencionó en su sermón referente a los últimos tiempos en Mateo 24:9. Aquí dice Mateo 24:9. Veamos. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Qué tremendo, pero bueno, aquí dice que padeceremos persecución. Y también aquí, miren, Romanos 5:39, pues nos dice que 3:9, no 5:39, 3:9 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece cuando estamos en grandes tribulaciones. Y pues la palabra de Dios nos advierte que íbamos a estar en grandes tribulaciones. Y Jesús dijo, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. No teman, porque yo vencí al mundo. Y luego, fíjate, y su fe vence al mundo. Y también dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. Y luego, fíjate lo que dice aquí en Santiago 1, 2 y 4. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. Oye, ¿quién va a querer tener sumo gozo? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguno. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios, el cual las da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces quiere decir que si nosotros padecemos tribulación, pues lo tengamos por sumo gozo. Y es ahí cuando todos los creyentes renegamos, cuando viene la prueba, la aflicción, la contradicción a nuestra vida, lo que no esperamos para nuestra vida, lo que no queremos para nuestra vida. Es ahí cuando viene la contradicción y no lo hacemos con paciencia, sino que renegamos, renunciamos, nos vamos. Y esta iglesia, sin embargo, se mantuvo firme, se mantuvo en el gozo del Señor. Y pues de todas las iglesias mencionadas en Apocalipsis, esta es la única que aún permanece de pie. Amén. No hay otra, todas las demás desaparecieron, todas las demás están en ruinas. En Esmirna había una comunidad judía grande. Y fíjate, era una comunidad, una comunidad judía muy grande, que ellos mismos fueron los que hicieron todo eso de persecución. Vamos a orar, por favor, les pido de todo corazón que me ayuden a hacer una oración por mi cuñada Lupe, que está pasando por una cirugía muy delicada. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Lupe, Padre amado, para que seas tú, Señor, el cirujano, Señor, de su cuerpo, Padre, que seas tú el médico de cabecera, el médico de médicos y el médico por excelencia, Padre. Sé tú su sanador, sé tú su libertador, sé tú en ella como poderoso gigante, Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, podrían unirse haciendo cadena de oración por la salud de la señora Sandra Arteaga Esquivel. Se encuentra hospitalizada, cuidados intensivos, derrame cerebral. Está dormida y muy grave. Nos unamos en oración. Amén. Padre, te ruego por Sandra Arteaga Esquivel. Se encuentra en terapia intensiva, Señor, en gravedad. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Aún tú puedes resucitar muertos, porque tú eres la vida, la verdad, Señor. Tú eres la sanación. Y yo te ruego por la vida de esta señora Sandra Arteaga Esquivel. Glorifícate en su vida, en su cuerpo, en su ser, Señor. Revélate a su espíritu y a su corazón, Señor, que ya te conozca si no te conoce, Padre. Nos unimos con nuestra hermana en el nombre de Jesús. Amén. Por Aslan, un bebé de 1 año y 10 meses que está luchando por sobrevivir, esperando un trasplante de médula. Ahora le están internado en el hospital porque se desarrolló una alergia. Oremos por el Padre, oramos por Aslan, Padre, por este bebé, Padre amado.
Hemos visto que muchos bebés están padeciendo, Padre. Yo te pido que hagas misericordia, Padre. Que extiendas tu mano poderosa y fuerte sobre este bebé y hasta donde se encuentre, Señor. Sé tú quitando toda alergia. Sé tú, Señor, trasplantando esa médula, Señor, que hace falta. Sé tú sanándolo desde la coronilla de su cabeza y hasta la planta de sus pies. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Y fíjate, Vicky, que esta comunidad tan grande, pues es la que le dice el Señor que aborrece a los romanos, los cuales son los que, déjame ver cómo dice aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, y no temas nada malo, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió. Dice esto el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se creen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos mismos judíos eran los que habían hecho la persecución en ellos. Y mira, Jesús ya había hablado de los judíos que perseguirían a los creyentes, que no son verdaderos judíos, que no son hijos de Abraham, que no confesaron a Jesús como Salvador, y los llama sinagoga de Satanás. Aquí en San Juan 8:39 al 59 nos dice esto. ¿Qué hora son? No sé cuánto falta, hermanita Marlene. Ya es hora. Ok, bueno, nomás voy a leer esto y nos vamos. Gloria a Dios. Amén. Pues fíjate que esos judíos por lo regular eran judaizantes. Y ahora en el tiempo actual, te digo, hay algo en mi persona, Virginia Silva Urrutia. Yo no soy antisemita ni mucho menos, pero a veces no sabemos decir las cosas. Nosotros, porque decimos, vamos a orar por los judíos, porque tenemos que orar por ellos para que Dios los bendiga. Pero la palabra del Señor es bien clara. Y todo judío que rechaza a Jesucristo va a tener un encuentro con Dios. Pero todo judío que le acepta a Jesucristo, pues va a tener la salvación. Porque dice, no, es que es el pueblo de Dios y en el tiempo de la restauración de Israel van a ser restaurados. No todos los judíos, porque muchos son sinagoga de Satanás. Nada más van a ser restaurados aquellos que en ese día confiesen a Cristo como Salvador. Bueno, está muy extenso, pero como ya se nos acabó el tiempo, nada más voy a leer esto. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces estos judíos pues no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras que él había hecho y que él le había enseñado. Con eso nos despedimos. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Se despide usted su hermana Ana Silva. Seguimos creyendo que Dios es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Amén. Y que es el Salvador del mundo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pues se despide de usted su hermana Vicky Silva. La próxima semana, si el Señor Jesucristo no viene, continuamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Amén, qué emocionante. Cada vez se pone más emocionante cuando llega. Ay, no, ya quiero que llegue el capítulo 5. Dios les bendiga, y los guarde. El poder del cristiano está en la oración. Este fue tu programa, Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Shekinah Radio, señal con poder.